Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigas, seguidores de la revista Económica. Bienvenidas y bienvenidos a esta la primera entrega, la primera entrevista de este ciclo 2021-1. Cuando hemos estado planeando el evento, hemos determinado que la primera entrevista sea alrededor de una herramienta que nos permita tener una visión mucho más amplia para comprender lo que viven, las experiencias que viven nuestros compatriotas. Y por eso el título de de la entrevista, que es Beneficios de contar con una medida de pobreza multidimensional en el Perú. Hemos invitado a quizás una de las personas que más domina este tema a nivel nacional. Me refiero al profesor Jonathan Clausen. El profesor Jonathan es economista por la Universidad Católica, tiene un magíster en Economía y Desarrollo Humano, es profesor de la universidad y es director de investigación en el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la PUC. Bienvenido, profesor Jonathan, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, James, y a todos los colegas del equipo de Económica por la invitación. Además, gracias por considerarme para la primera entrevista del semestre. No estaba al tanto de eso, así que muchas gracias también por eso. A ver, profesor, queríamos comenzar con una pregunta que alrededor de que cada año básicamente la comisión encargada del desarrollo de esta medida multidimensionalidad se manifiesta con que siguen trabajando para lograrla. ¿Por qué aún no hay consenso? ¿A qué se deben este tipo de desencuentros? ¿Por qué en gran medida el Perú todavía no cuenta con un índice de pobreza multidimensional? Sí, gracias, James, por la pregunta. Creo que es una interesante pregunta. Efectivamente, tal como tú dices, todos los años los miembros de la Comisión Consultiva para el Cálculo de la Pobreza de la INEI publicamos una declaración en la que incluimos que efectivamente la exploración de una medida de pobreza multidimensional en el Perú es una tarea pendiente en la comisión, ¿no? Pero claro, evidentemente surge la pregunta lógica de por qué parece tardar tanto si es que es algo que venimos mencionando hace varios años, ¿no? Y yo creo que la respuesta tiene varias partes, ¿no? Me gustaría empezar quizás diciendo que en gran medida me parece que las dificultades que emergen para construir una métrica o para acordar alrededor de una métrica de esa naturaleza tienen que ver con que muy a mi pesar, en el caso peruano, la manera en que nos hemos solido aproximar a este tema en particular no ha sido siempre la forma más constructiva y propositiva, ¿no? Sino que ha sido una forma en la cual quizás hemos querido empezar por el final en vez de empezar por el inicio, ¿no? Es decir, ha habido una discusión académica, insisto, no siempre de lo más propositiva, y que más bien ha intentado contraponer, ¿no?, las métricas existentes con otras nuevas, cuando más bien la idea de contar con esas herramientas es tener un panorama más amplio que pueda complementar el conjunto de indicadores y de herramientas con las que tenemos para monitorear todas las formas de pobreza, ¿no? Eso por un lado. Y claro, eso ha tenido consecuencias acerca de hacer más difícil llegar a acuerdos para construir un sistema que nos permita medir la pobreza multidimensional no monetaria en el caso peruano, ¿no? No creo que sea una falta de capacidad técnica, no me parece que sea una falta de datos, incluso tampoco me queda tan claro que sea una falta de voluntad política. Pero sí creo que es importante que empecemos a aproximarnos, insisto, a esta discusión y a responder esta pregunta con una actitud un poco más abierta, un poco más propositiva y también un poco más realista, ¿no?, acerca de lo que realmente podemos hacer, dado las condiciones en las que nos encontramos, dado las capacidades y los recursos que tenemos. En el caso peruano, que yo voy a ser optimista y voy a decir que no son pocos, ¿no? Okay. Sí, profesor, de hecho, usted creo que en un artículo lo ejemplifica con esta idea del asno de Buridán, ¿no? De que quizás en este hambre por querer
encontrar la medida perfecta, al final tomamos una tercera vía que nos lleva a algo peor, que es la inacción, ¿no? El no hacer nada. Bueno, la segunda pregunta que queríamos realizarle era más de corte teórico y es, ¿en qué sentido es útil generar medidas de pobreza que vayan más allá del plano monetario? ¿La línea de pobreza monetaria es insuficiente? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué es útil, no? El para qué creo que es algo que deberíamos tener bastante claro. Hay varios motivos o varias, digamos, motivaciones, si se quiere, que nos deberían llevar a construir indicadores que vayan más allá del ingreso, ¿no? Algunos son de corte empírico. Por ejemplo, no existe una superposición perfecta, un traslape perfecto entre las personas que son identificadas como personas en pobreza monetaria y personas que padecen otro tipo de privaciones, como por ejemplo falta de acceso a agua segura o condiciones de salud, ¿no? Como por ejemplo la anemia, etc. No hay una superposición perfecta. Si existiese una superposición perfecta, no necesitaríamos una medida directa sobre este tipo de privaciones, porque la medida de pobreza monetaria ya nos daría toda la información que queremos, sería una proxy perfecta. Pero no lo es, ¿no? Desde el punto de vista empírico no lo es. Otro motivo por el cual es importante complementar las medidas monetarias con medidas multidimensionales no monetarias es porque nos permite ver directamente qué cosa es lo que las personas están logrando y qué cosas no. La medida de pobreza monetaria nos da información importante sobre la capacidad de gasto de los hogares, pero no nos dice en qué se utiliza ese ingreso, no nos dice qué efectivamente son capaces de lograr las personas que forman esos hogares, que conforman esos hogares. Y creo que ese es otro motivo por el cual es útil centrarnos en indicadores de resultado de manera más directa que solo utilizar información sobre los recursos. Un tercer punto tiene que ver con la naturaleza de los bienes, servicios y en general elementos que conforman la pobreza, ¿no? En las economías de mercado, como el Perú, en general tener ingresos, tener capacidad de gasto es útil porque nos permite consumir bienes, servicios básicos, alimentarios, etc. Sin embargo, no todo lo que importa para la pobreza se transa en el mercado. Muchos de los bienes y servicios que corresponden a dimensiones sobre las cuales parece haber consenso, que constituyen privaciones de pobreza multidimensional, no son provistas a través de los mecanismos de mercado, como por ejemplo la instalación de servicios de saneamiento, de agua, entre otros, ¿no? Entonces, creo que reconocer eso es importante, y otros aspectos ni siquiera son propiamente bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente o las relaciones sociales, la conectividad social, son elementos que no se pueden comprar y vender en un mercado, y que por tanto no tiene mucho sentido estudiar con una lógica de precios, como si se tratara de cualquier otro bien que uno puede comprar y vender, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente creo que hay ya, desde el punto de vista académico, ¿no? Un avance notable y significativo acerca del reconocimiento y consenso de que la pobreza es multidimensional. Las personas en situación de pobreza describen su situación como una situación multidimensional, lo cual además se ha plasmado en acuerdos, no solamente desde el punto de vista académico, de que los académicos nos ponemos de acuerdo en que la pobreza es multidimensional, sino que además hay acuerdos, como por ejemplo la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, cuyo objetivo 1.2 establece que todos los países miembros deben reducir a la mitad la proporción de personas que viven en todas las formas y dimensiones de pobreza para el año 2030. Ese es un objetivo sobre el cual el Perú no tiene mucho que decir, no porque no hayamos mejorado, sino porque no hemos definido cómo vamos a reportar esa mejora. Y en ese sentido creo que es un tema pendiente. Ahora, si la línea de pobreza es suficiente, creo que es importante nuevamente reconocer que la capacidad de gasto y tener un gasto por encima de una línea de pobreza es importante. En economías de mercado lo es, y ciertamente tener ingresos es un recurso importante para satisfacer un conjunto de dimensiones básicas del bienestar. Pero creo, por los motivos que he dicho antes también, que no es suficiente. Es decir, no solamente porque no se reduce todo al ámbito monetario, sino porque, digamos, existen motivos de los que ya he mencionado, empíricos y de otra naturaleza,
que nos motivan también desde una óptica pragmática a entrar a mirar estas otras aproximaciones no monetarias a la pobreza. Claro, porque de hecho también hay una falsa dicotomía en el sentido de que a veces se trata de rivalizar la propuesta de la política multidimensional con la monetaria, cuando de hecho son complementarias para, digamos, monitorear, como usted menciona, los avances de las ODS o el propio diseño de políticas públicas, ¿no? Bueno, la tercera pregunta que queríamos realizarle era ya aterrizar esto a nuestra realidad espacial del Perú. Y la pregunta es, ¿qué dimensiones consideraría importantes incluir en una medida de este tipo, teniendo en cuenta la realidad del país? ¿Cuánto tiempo podría poder desarrollarla? Esa es una pregunta desafiante, debo confesar. ¿Cuáles son las dimensiones que deberíamos incluir? En el Perú, digamos, existen algunos elementos que nos permitirían identificar un conjunto de dimensiones mínimas. No es fácil hacerlo, implica una elección, una decisión normativa, la realización de juicios de valor, que no son malos en sí mismos, aunque a algunos les espante oír el término juicio de valor. Sin embargo, son cuestiones inescapables cuando hablamos de pobreza, incluso de pobreza monetaria, pero también de pobreza multidimensional. El punto, creo, es informar o justificar estos juicios de valor de la mejor manera posible. Y tenemos elementos. Algunos de ellos, por ejemplo, son tan claros como cosas que ya hemos mencionado. La propia Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible involucra un compromiso del Perú junto con otros países a nivel mundial sobre mejoras en un conjunto de dimensiones no monetarias del bienestar, como por ejemplo la educación, como por ejemplo el empleo, como por ejemplo la salud, como por ejemplo el agua, como por ejemplo el medio ambiente, como por ejemplo la seguridad. Pero si queremos entrar o aterrizar incluso la propia realidad nacional, el Acuerdo Nacional por Consenso hace un tiempo aprobó la visión del país, del Perú, al 2050, y en esa visión no solamente se reconoce de manera explícita y literal que la pobreza en el Perú es multidimensional, sino que además se esbozan una serie de dimensiones o de elementos que son considerados como importantes y que un Perú, la visión que se tiene del Perú hacia el futuro, es un país en el cual estas privaciones se han erradicado. Y nuevamente vemos recurrencias, ¿no? Son dimensiones como salud, dimensiones relacionadas a la educación, a la vivienda, a los servicios básicos que incluyen el agua segura y el saneamiento, al acceso a energía, el acceso a telecomunicaciones, la conectividad social, la seguridad personal, la seguridad ciudadana, ¿no? Y, por ejemplo, otras dimensiones como el medio ambiente, que son mucho más innovadoras, pero que otros países en la región como Chile ya las incorporan en sus medidas oficiales de pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, creo que tenemos una especie de working list, ¿no? Como tenemos una lista de trabajo con la que podemos claramente explorar estas dimensiones, estas privaciones. ¿Y cuánto tiempo puede tardar? Bueno, eso depende de muchos factores también y depende de en qué medida podemos ponernos de acuerdo y generar una discusión fértil, ¿no? Que dé lugar a algo. Y mi posición personal es que las discusiones y los debates y las deliberaciones para que lleguen a algo tienen que estar bien diseñados. Y no podemos empezar por el final. Es algo que ya dije hace un momento. Creo que en el Perú hemos empezado esta discusión siempre por el final, en vez de empezar por el principio. En vez de empezar por reconocer explícitamente que la pobreza es multidimensional, que la pobreza implica más que la falta de gasto, entre otras cosas, en vez de empezar por ahí, hemos empezado a discutir sobre cuáles son los pesos que deberíamos ponerle a las diferentes dimensiones en un indicador, si deberíamos utilizar un método data-driven o deberíamos utilizar un método más de corte normativo, etc. Entonces, insisto, no poner la carreta por delante de los caballos, sino empezar con acuerdos mínimos que sí podemos lograr y enfrentar cada desafío en el momento que corresponda. Creo que de esa manera podemos generar una agenda constructiva que nos ayude a avanzar y a generar resultados concretos en esta agenda de trabajo. Profesor, y siguiendo este hilo conductor de la pregunta anterior, la siguiente pregunta va en relación a cuál es la situación de pobreza en el Perú hoy. Que, si es que es cierto la afirmación que dice que con la pandemia muchas de las personas han empeorado su situación.
Bueno, hay estimaciones preliminares que han realizado algunos economistas, como Pablo Lavado, por ejemplo, que estiman, esto es bastante conocido entre los economistas, que estiman que la pobreza monetaria podría aumentar en 10 puntos porcentuales, lo cual implicaría un retroceso más o menos de una década de reducción de pobreza monetaria. No es inverosímil pensar en eso, digamos, y pronto sabremos la real magnitud del efecto, porque es muy probable que, como ocurre todos los años, en mayo se publiquen las cifras oficiales de pobreza monetaria del INEGI. Entonces, claro, evidentemente, ante la pérdida de empleos, que es uno de los principales elementos que implican, digamos, o que están detrás de la generación de ingresos, es de esperar que haya un aumento, o una disminución en este caso, de la capacidad de gasto de los hogares, la cual los coloca por debajo de la línea de pobreza e incrementa la incidencia de pobreza. Pero además del incremento de la pobreza monetaria por la caída en la capacidad de gasto de las personas, vemos otra serie de privaciones que emergen, ¿no? Y que son importantes y que emergen en el contexto de la pandemia. Algunas que ya existían y que parece que de pronto nos hemos dado cuenta de que existen, lo cual no deja de ser sorprendente y trágico a la vez, como por ejemplo la enorme digamos, la enorme necesidad de aumentar la cobertura de agua y saneamiento a nivel nacional. ¿Cómo se puede pedir a las personas que se laven las manos, etcétera, si no tienen agua corriente o solo tienen agua unas horas al día? ¿O cómo podemos mantener el distanciamiento social en viviendas con hacinamiento, por ejemplo? ¿O cómo podemos mantener, digamos, cumplir con las medidas de la cuarentena si no tenemos más alternativa que salir a trabajar porque no tenemos teletrabajo, no podemos teletrabajar? No todos tenemos no todas las personas tienen ese privilegio que tenemos quienes podemos teletrabajar, por ejemplo. E incluso algunas personas, algunos niños, por ejemplo, no pueden acceder a Aprendo en Casa ni ninguna de estas cosas porque no tienen los equipamientos necesarios, no tienen internet. Entonces vemos que hay una serie de privaciones que ya existían y otras privaciones nuevas. Privaciones en áreas como, por ejemplo, la salud mental, que, digamos, en las cuales la OMS estima que haya un incremento significativo en la incidencia de desórdenes mentales comunes de depresión y ansiedad entre las personas, en particular entre aquellas que más severamente las consecuencias de la pandemia. Es una. Además, aumento de los niveles de violencia de género al interior del hogar, que también se correlaciona con estos episodios de estrés en el hogar, entre otras, ¿no? Otras privaciones que emergen, como la desconfianza absoluta en las instituciones de la democracia y del Estado, también son relevantes para la viabilidad de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho sentido hablar de estos aumentos de pobreza, de las pobrezas, diría yo, que no se reducen únicamente a la pobreza monetaria, con lo importante que es y digamos, las consecuencias feroces que tienen sobre la calidad de vida de las personas, ¿no? Sí, profesor. A propósito de eso, aprovecho para comentarle a quienes nos están viendo que usted tiene un artículo muy interesante, ¿no?, de COVID-19 y por esa multidimensionalidad en el Perú, donde de hecho justamente menciona esta falta de agua o el hacinamiento en el que viven muchas personas. O por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando se le decía a las personas que no salgan muchas veces a comprar, y ni siquiera tenían refrigeradores como para dónde guardar esto que compraban, ¿no? Y que demuestran de que esta situación es es vivir en pobreza tanto como no tener para pagar la canasta básica familiar, ¿no? Y también hay un tema interesante que menciona de que, por ejemplo, en la selva rural, este índice es casi 80% de la población, lo que son los que sufren aún más. Bueno, ya para ir culminando, la última pregunta que le queríamos hacer es si es que existen programas sociales en el Perú que consideran la pobreza multidimensionalidad o en su mayoría el apoyo es unidimensional. Y aparte, ¿qué experiencias podemos rescatar de otras aplicaciones del método multidimensionalidad, como el reporte Atkinson, el IPM-CEPAL o los oficiales que tienen algunos países? Sí, ese es un tema interesante, ¿no? Yo creo que el NIDIS, en su génesis, tiene empresa multidimensional, tanto sus intervenciones no están suscritas únicamente al ámbito monetario. Se tiende a pensar eso, que los programas
entre comillas, conocidos son el programa Juntos, que implica transferencias monetarias, o el programa Pensión 65, que también implica una pensión no contributiva. Y por eso hay un sesgo a creer que ese es el principal interés, ¿no? Sin embargo, el MIDIS tiene una serie de intervenciones, una serie de programas que van más allá digamos, de la erradicación de privaciones monetarias, ¿no? Como por ejemplo el programa Jaliwarma, que tiene que ver con condiciones nutricionales de los niños y educación, el programa Cuna Más, que tiene que ver con la estimulación y el desarrollo infantil temprano, y además también con la liberación de tiempo y digamos, la generación de cambios en la economía de cuidado de los hogares, o el programa Jacuwiñay, que tiene componentes, sí, de emprendimientos productivos, pero también componentes de mejora de la vivienda y de inclusión financiera, por ejemplo. Entonces, el MIDIS tiene, como digo, una perspectiva más amplia que únicamente la centrada en lo monetario. Y en la práctica, los indicadores priorizados para cada uno de los ejes de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que corresponden a diferentes etapas del ciclo de vida, constituyen de alguna manera un tablero de control de indicadores en privaciones no monetarias, como por ejemplo los indicadores de anemia o de desnutrición crónica infantil. Sin embargo, creo que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y el MIDIS en general se beneficiaría mucho de hacer explícito, digamos, su apuesta por la pobreza multidimensional por un tema de coherencia también, de coherencia de política, de narrativa de política. Porque si se afirma que la pobreza es multidimensional, pero finalmente las metas más importantes o las metas banderas, si se quiere, a nivel nacional, y aquellas que están sujetas al escrutinio público, se centran principalmente en indicadores monetarios, parecería haber algún tipo de incoherencia allí que sería importante como intentar resolver, ¿no? Intentar superar. Sobre las experiencias regionales, creo que hay experiencias muy interesantes. Tú mencionabas a la CEPAL con el índice de pobreza multidimensional para América Latina, que fue desarrollado por María Santos y Pablo Villatoro, que es un intento interesante, es un ejercicio interesante. En mi opinión, creo que es un ejercicio válido y que abre, digamos, una serie de puertas que nos permiten avanzar. No necesariamente eso quiere decir, nuevamente en mi opinión, que debería ser un índice que el Perú debería adaptar exactamente. Pero sí creo que es un avance en ese sentido. Pero tú has mencionado algo interesante, ¿no? El reporte Atkinson. El reporte Atkinson, una de sus conclusiones, es que es importante para los países contar con tableros de control, pero también es importante contar con información que nos dé una idea, que nos dé digamos, el panorama de la distribución conjunta de privaciones o la incidencia conjunta de privaciones. Es decir, de aquellas personas que están en una situación en la que las privaciones se aglomeran, se juntan, ocurren a la vez en una persona o en una familia, en un hogar. Ese tipo de situaciones son situaciones que son de particular interés, porque las privaciones suelen reforzarse entre sí, creando las trampas de pobreza multidimensional, ¿no? Y creo que los países de la región, como por ejemplo Chile y Colombia, han adoptado de manera interesante, de manera proactiva, de manera creativa y a la vez de manera técnicamente solvente este desafío, ¿no? Y han construido sus propias medidas, que como todas medidas tienen una agenda de mejora, ¿no? Creo que es importante recordar, porque a veces se olvida esto, que los indicadores de pobreza monetaria que tenemos en el Perú no son exactamente los mismos hoy que los que eran hace 10 años. Estos indicadores también han tenido rutas de mejora. Y sin embargo, hemos tenido esos indicadores que en un momento no eran tan buenos como quisiéramos y que han ido mejorando. Y probablemente sea ese la misma óptica, la misma lógica que deberíamos seguir en el Perú, si es que queremos implantar o implementar un sistema de medición de pobreza multidimensional, independientemente de si este se base en la generación de un tablero, en la generación de un indicador que sintetice la información de la incidencia conjunta, o ambos, ¿no? Así que creo que en ese sentido podríamos mirar a nuestros vecinos en la región en busca de lecciones aprendidas. No todas serán relevantes para el caso peruano, pero probablemente varias de ellas sí lo sean, ¿no? Bueno, profesor, quería agradecerle sus respuestas
Y me gustaría cerrar la entrevista con una cita justamente del artículo que mencionaba, que me parece que cae bien para la oportunidad, ¿no? Usted menciona cuánta de esta desigualdad estamos dispuestos a seguir tolerando como sociedad. Una vez pasada la peor etapa de la crisis sanitaria, será fundamental plantear explícitamente una agenda de mínimos de bienestar que al menos permita preservar aquella capacidad sin la cual ninguna otra es posible, la capacidad de vivir. Le agradezco, profesor, su compañía en esta tarde para hablar de estos temas y que ojalá nos podamos encontrar pronto para seguir discutiendo y hablando de cómo hacer de nuestro país una sociedad mucho más justa y menos desigual. Muchas gracias a ti, James, por la entrevista. Y nuevamente quiero agradecer a los estudiantes, a los colegas de Económica que me han permitido tener este espacio con ustedes, que además he disfrutado mucho. Muchas gracias.